Hemos estado en una serie de sermones recorriendo el Antiguo Testamento y vamos a continuar con eso hoy. Pero antes de hacerlo, quiero contarles algo sobre mí, pero de cuando era niño. Cuando era más joven hacía muchas cosas que ahora, mirando atrás, me pregunto, ¿en qué estaba pensando? ¿Tienen estas cosas en sus vidas? Como una vez estaba en la casa de mi primo durante el verano y estábamos teniendo una batalla de globos de agua. Y eso está bien, las batallas de globos de agua son geniales. Era algo divertido, pero si alguna vez han tenido una batalla de globos de agua, saben que los globos se acaban mucho más rápido de lo que se acaban las ganas de lanzar cosas. Entonces terminamos los globos de agua, se acabaron, y luego tuve una idea brillante, y esta fue mi idea. En lugar de lanzar globos de agua, tengo 14 años, así que me digo a mí mismo, en lugar de lanzar globos de agua, lo que deberíamos lanzarnos es piedras. Y aquí está la cosa, ¿verdad? No era tonto, bueno, quizás sí era tonto, pero no estaba confundido sobre la física de las piedras. No ignoraba cómo se sentiría una piedra golpeando la cabeza. Lo sabía, era obvio. Y durante el transcurso de la siguiente hora más o menos, nos lanzamos piedras el uno al otro, quizás golpeándonos el brazo, y eso dolía un poco, y luego una de las piedras cayó justo en mi frente y se abrió de golpe, sangre por todas partes. Y todos estábamos aterrados de lo que diría mi mamá o la mamá de mi primo, mi tía, así que cerramos la herida y la pegamos con superglue. Eso fue lo que hicimos. Tengo una cicatriz hasta el día de hoy que lo prueba, se la muestro después si quieren. Y por supuesto yo sabía que no era una buena idea, pero lo hicimos de todas formas. Y si están aquí pensando, bueno, Tony, ¿por qué harías eso si sabías que no era una buena idea? Tengo una gran respuesta para ustedes. La respuesta es que todos hacemos eso. Todos tenemos una versión. Quizá ustedes no lanzaron piedras, pero todos tenemos una versión de sabías que era mejor, pero no hiciste lo que se suponía que debías hacer. Y saber que era mejor no importó realmente, porque aquí está lo que todos hicimos. Aquí está lo que todos sabemos. Todos entendemos que saber que algo es mejor no te hace automáticamente actuar mejor. Si lo sabes, no importa. Y ustedes saben esto. ¿Sabes esto todo el tiempo? Ha habido momentos en tu vida en los que pensaste, no voy a comer 4 rebanadas de pizza. Eso no es lo que voy a hacer. 1 es suficiente, 2 está bien, 3 es gula, 4 me da vergüenza. Entonces llegas a la segunda y piensas, está bien, esto es suficiente. Tu cuerpo sabe que es suficiente. Tu médico te ha dicho que es suficiente, pero te dices a ti mismo, ¿sabes qué? De todas formas me gustaría comer una más y luego me gustaría comer una más encima de esa. Y te la comes de todas formas, ¿verdad? Sabes que no deberías, pero eso no hace que actúes mejor. Sabes que es bueno para ti irte a dormir, sabes que necesitas dormir, sabes que necesitas soltar el teléfono, sabes que no es bueno tener el teléfono en tu habitación, sabes que tienes que trabajar en 6 horas. Pero hay un episodio más, ya sabes, y hay uno más. Puedo hacer scroll solo 5 veces más. Voy a hacer scroll 7 veces más, 7. Hay una madriguera más en YouTube por la que adentrarse y de repente son las 2 de la mañana y te odias a ti mismo. ¿Sabes esto? Pero el solo hecho de saber que deberías hacer algo mejor no significa necesariamente que lo hagas mejor. Hacemos esto con el presupuesto, lo hacemos con todo tipo de cosas. Y no importa, ya sabes, dices, oye, no lo voy a hacer, pero lo haces de todas formas. Y la mayoría de las veces hay una brecha. Esa brecha entre saber lo que es mejor y hacer lo que es mejor. Si no lo haces, hay una brecha de vergüenza. Y es como la mayoría de las veces las consecuencias son leves, las apuestas son bajas, pierdes un poco de sueño, quizá comes demasiado, quizá gastas demasiado dinero y te endeudas un poco y te retrasa un poco, o ya sabes, te golpeas la cabeza contra la roca o te golpeas la cabeza con una roca y puedes recuperarte, ya sabes, hay súper pegamento, hay muchas cosas que puedes hacer para recuperarte, pero la verdad el problema no son las cosas de poco riesgo. El problema es que porque lo hacemos con cosas de poco riesgo, también lo hacemos con cosas de grandes consecuencias. A veces no es algo pequeño cuando haces lo que sabes que no deberías hacer y en cambio haces aquello que sabes que no deberías hacer. Y es más que una noche de desvelo y es más que un poco menos de dinero. A veces las decisiones que tomas, que sabes que no debías haber tomado y que reorganizó por completo tu vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Quiero hablarte de algo que todos aquí conocen, algo que tú conoces mejor. Todos en esta sala lo saben mejor, al menos si han estado cerca de la fe lo saben mejor. Lo saben mejor, pero es un tema en el que creo que muchos de nosotros fallamos en actuar mejor. Y en última instancia tiene el poder de destruir nuestras vidas. Y lo voy a dejar, te voy a decir qué es, pero en un momento. Eso nos lleva a la historia de Salomón. Hemos estado en una serie de sermones recorriendo el libro del Antiguo Testamento.
Testamento. Estamos en un Reyes capítulo 11, que es donde vamos a estar esta mañana. Si tienes una Biblia, puedes abrirla ahí. Durante las últimas semanas hemos estado recorriendo la vida de Salomón. Salomón es famoso por muchas cosas. Él escribió el libro de Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, escribió el libro El Cantar de los Cantares, es el hijo de David y Betsabé, es el constructor del templo en Jerusalén. Es, según las Escrituras, la persona más sabia que jamás ha vivido. Pero hoy Él se convierte en una lección objetiva de una lección realmente difícil para nosotros, que no necesariamente puede salir de las cosas desastrosas solo con conocimiento, que la información en realidad no te protege de caer en trampas. Y esto es lo que vamos a descubrir hoy, que si saber no es suficiente para salvarnos de nosotros mismos, entonces tenemos que descubrir qué sí lo es. Si no podemos salir de los problemas simplemente con conocimiento, entonces ¿qué necesitamos realmente para vencerlos? Como mencioné, estamos en un Reyes capítulo 11. La última vez que vimos a Salomón, le pidió sabiduría a Dios. Dios le concedió esa sabiduría y guió al pueblo de Dios de una manera extraordinaria. Se convirtió en un gran rey. Construyó un templo para que el pueblo de Dios pudiera adorar a su Creador. Por lo que podemos ver, durante la primera mitad de su vida, administró la justicia de manera justa. Parecía ser simplemente un buen rey, pero en un Reyes capítulo 11 todo en su vida cambia. El rey Salomón, sin embargo, amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amorreos, edomitas, hititas. Salomón, según nos dice la Biblia en un Reyes capítulo 11, tiene un defecto grave, es un mujeriego. Es tan serio, de hecho, que se usa la palabra que Dios usa, la palabra amor, para describir su afecto por estas mujeres. Y esa misma palabra en hebreo es la palabra que Dios usó para describir su afecto por el Señor en el capítulo 3. Y entonces lo que dice es que Salomón amaba al Señor, y aquí dice que Salomón amaba a las mujeres. Su afecto, su dirección, su corazón se había entregado a las mujeres de la misma manera en que su corazón se había entregado a Dios. Dios dirigía su vida, guiaba su vida, dirigía su camino, orientaba su liderazgo. Y ahora en un Reyes capítulo 11, esa dirección, ese afecto había cambiado. Del Dios que lo creó a las mujeres, que ahora ama entregándole su placer. Se los entrega a ellas. Y sabe que no debería hacerlo. Ellas eran de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no deben casarse con ellas. ¿Por qué? Porque ciertamente apartarán su corazón tras sus dioses. Salomón lo sabía mejor que nadie, pero saberlo no significó que actuara conforme a ello. Sin embargo, Salomón se aferró a ellas con amor. Salomón sabe lo que es correcto, ha leído la ley. De hecho, probablemente la ha memorizado. Sabe que en Deuteronomio capítulo 17, versículo 17, se les dice a los reyes que no tomen muchas esposas porque sus corazones serán desviados. Conoce la advertencia. Probablemente podría citarla de memoria, pero como mencioné antes, el solo hecho de saber lo que es correcto no te hace automáticamente actuar de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede? Dios dice que si entregas tu corazón a estas mujeres, si las persigues, lo que va a pasar es que te van a desviar del camino. Salomón lo sabe, Salomón lo entiende. De nuevo, él ha leído la ley, él entiende la ley. Sin embargo, eso no importa porque él cree que está por encima de ella y que puede hacer lo que quiera. ¿Y saben qué pasa? Exactamente lo que Dios dijo que pasaría. Dice esto: tuvo 700 esposas de linaje real y 300 concubinas. Las 700 son matrimonios que unen a las naciones entre sí. Entonces no es solo que él tenga ese deseo sexual por estas mujeres, sino que además tiene el deseo de poder. Y las 300 concubinas son simplemente personas con las que puede divertirse. Y sus esposas lo desviaron del camino. Salomón sabía que eso pasaría, pero el hecho de que lo sepas no significa que te vaya a salvar. A medida que Salomón envejeció, sus esposas inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no estuvo del todo entregado al Señor su Dios como lo había sido el corazón de David, su padre.
1000 esposas, 1000 personas con las que fue íntimo y esas relaciones, como era de esperarse, lo llevaron por mal camino. Piénsalo por un momento. Este es el hombre que se encontró con Dios cara a cara en 2 ocasiones. Este es el hombre que construyó la casa de Dios. Este es el hombre que estuvo tan cerca de Dios que Dios le concedió su oración por sabiduría y lo dejó gobernar de una manera extraordinaria. Él es el rey de Israel, la persona que se supone debe guiar a la nación, y lo abandonó todo. Se deshizo de todo eso a cambio de un capricho de coleccionar mujeres. Miles de ellas. Ninguna era suficientemente buena, ninguna era suficientemente hermosa, ninguna era suficientemente placentera, ninguna tenía una personalidad lo suficientemente buena. El placer del sexo por encima de las promesas de Dios. Y en última instancia su corazón se desvió de una manera extraordinaria. Siguió a Asera. Asera es el dios del culto sexual en el mundo cananeo. No solo le entrega su corazón a todas estas mujeres, sino que ahora se convierte en adorador del dios del sexo. Y Moloc es el dios de los amorreos, quien también es el dios del sacrificio de niños. Así que aparta su corazón del Señor y lo dirige hacia el dios del sexo. Y evidentemente el sexo produce hijos, y luego esos hijos son entregados a Moloc, el dios del sacrificio de niños. Salomón cambia al Dios que amaba, quien le dio el trono, lo bendijo con sabiduría, y en cambio se convierte en un hombre inmerso en un culto sexual. En cambio se convierte en un hombre que adora a un Dios que exige el sacrificio de niños. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Bueno, el versículo 9 nos dice, el Señor se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, aunque le había prohibido a Salomón seguir a otros dioses. Salomón no cumplió el mandato del Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón, ya que esta es tu actitud y no has guardado mi pacto ni mis decretos que te ordené, ciertamente te arrancaré el reino. La declaración de Dios es, has hecho lo que sabes que no debías haber hecho, y ahora te quitaré todo. Y este punto es un punto de inflexión en la historia de la Biblia. El pueblo de Dios ha sido Israel desde que salió de Egipto, y aquí al final de la vida de Salomón, lo que sucede es que el reino se divide en 2. Los asirios destruyen las tribus del norte. Babilonia toma la tribu del sur y los envía como esclavos a Babilonia. Es un desastre terrible, terrible que comienza con el acto de Salomón. Todo comienza con su deseo de abandonar su devoción a Dios por una devoción a las mujeres. Salomón lo sabía, pero lo hizo de todas formas. Y así cambió su legado, su dinastía, su vida, su llamado, su capacidad de ser parte de la historia de Dios, todo por el placer. Ahora bien, eso es el fin del estudio bíblico. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Bueno, ninguno de nosotros es Salomón. Ninguno de nosotros tiene 1000 esposas, al menos no creo que las tengamos, ni 1000 esposos. Pero mi suposición es que algunos de nosotros, quizás muchos de nosotros, somos guiados por los mismos deseos que guiaron a Salomón. Y al igual que Salomón, estamos inquietantemente cerca de caernos por un precipicio. Y aquí está el asunto, Salomón no pensó, cuando tome a esa primera mujer, Dios me quitará el reino. No pensó eso, no pensó, sabes, que perseguir esto va a arruinar toda mi dinastía. No entendió el costo de ello. Y creo que de manera similar, nadie en esta sala piensa para sí mismo. ¿Sabes qué? Hoy voy a arruinar mi matrimonio. Nadie abre los ojos por la mañana al despertar pensando, sabes, esta semana mi meta es destruir a mi familia. Hay una progresión, y la progresión que Salomón experimenta, la progresión que nosotros experimentamos, es la progresión que comienza con bajar la guardia. Bajas la guardia, Salomón bajó la guardia. Él pensó para sí mismo, estos mandamientos, estas escrituras, estos pasajes que se supone deben guiar mi liderazgo, no se aplican a mí. Soy sabio, soy instruido, soy entendido, soy maduro, soy un hombre de Dios maduro, lo que significa que no tengo que hacer lo que ese pasaje me dice que haga. Bajó la guardia, nos pasa a nosotros también, ¿verdad?
Las Escrituras dicen, huye de la inmoralidad sexual, que no haya ni siquiera una pizca de inmoralidad sexual en nuestras vidas. Y nosotros simplemente, ¿sabes? Somos como, bueno, no es para tanto, entonces miramos un poco más. No tomamos cautivos nuestros pensamientos. Pensamos que esto no es para tanto. Y con el tiempo, una y otra vez bajando la guardia, eventualmente cruzamos una línea. Empezamos a hacer la cosa que sabemos que no deberíamos haber hecho desde el principio. Y decimos, está bien, mira, es solo un mensaje de texto, es solo un vídeo, es solo una conexión, es solo una cita, es solo un poco de diversión. Comenzamos a cruzar límites que nosotros mismos establecimos, que pensábamos que jamás cruzaríamos. De hecho, son límites que le hemos dado a otros para que los sigan. Los cruzamos sin más y decimos, no es para tanto, pero cruzamos una línea. Y con el tiempo, después de cruzar esa línea una y otra vez, tu corazón se aparta. Hay un antiguo proverbio indígena que dice que cuando naciste, colocaron en tu corazón una punta de flecha. La primera vez que haces algo malo, gira una vez. Y cuando gira, corta tu corazón. Y duele tanto que te dices a ti mismo, no voy a hacer el mal de nuevo. Pero la segunda vez que haces el mal, gira 2 veces y comienza a crear una cavidad en tu corazón, de modo que la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez gira y gira y gira y gira. Y así, para la milésima vez que has hecho algo malo, ya es solo un giro en falso y ni siquiera lo sientes más. Así es como funciona esto. Has cruzado la línea tantas veces que tu corazón simplemente se aleja de Dios. Se aleja, de hecho, comienzas a defender las cosas que estás haciendo. ¿Por qué eres tan crítico conmigo? Y las cosas que solías decirle a la gente que no hiciera, comienzas a decir, no, eso era para mí en mi juventud, no para mí hoy. Y eventualmente te cuesta más de lo que pensabas. Te cuesta más de lo que pensabas. Ahora bien, voy a hablar de lo que cuesta en un momento, pero antes de llegar ahí, solo quiero hacer una declaración. Tengo que decir, quiero tener cuidado aquí. Algunos de nosotros en esta congregación estamos viviendo en obediencia en esta área. Y amén. Esto debería sentirse como una confirmación para ti. Persevera en ello. Lo estás haciendo muy bien. Algunos de ustedes están en la fase de bajar la guardia y quiero decirles por qué deberían volver a levantar esa guardia. Algunos de ustedes han cruzado la línea, quiero animarlos a confesar sus pecados y quiero decirles por qué. Y tiene todo que ver con el costo y algunos de ustedes ya tienen el corazón apartado y lo que yo diga simplemente va a rebotar en su cabeza como una piedra, va a rebotar, los va a golpear y no van a conectar con esto porque ya se han defendido tanto. Así que si pueden por solo un momento, ¿escucharían? Quiero animarlos a escuchar, porque creo que lo único que nos lleva a comprender verdaderamente lo que está pasando es el costo, porque el pecado sexual te cuesta más que casi cualquier otro pecado en tu vida. Quiero hablar sobre el costo. ¿Saben qué les cuesta el pecado sexual? Les cuesta la confianza que las personas tienen en ustedes. Cada relación secreta, cada hábito escondido, todo lo que están haciendo y que quieren ocultar está construyendo un muro entre ustedes y las personas que más aman. De hecho, está construyendo un muro entre ustedes y la persona que quieren llegar a ser. Y está construyendo un muro entre ustedes y Dios, y cada ladrillo a ladrillo crece tanto que ya ni siquiera pueden confiar en ustedes mismos. El pecado sexual, y lo he visto tantas veces, le cuesta a su familia. Hable con personas en esta iglesia que han caído en inmoralidad sexual, que han tenido aventuras, y le dirán que es lo peor que les ha pasado por la relación que tienen con sus hijos y su cónyuge. Y aunque Dios puede restaurar el tormento y el dolor, esas cicatrices siguen presentes. Y lo que he aprendido es que el pecado del padre recae sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que lo que usted tolera como papá o como mamá, sus hijos lo van a tener que pagar, aunque usted crea que está sucediendo en privado. Le cuesta su cercanía con Dios. No porque Dios lo abandone. Él no lo abandona, sino porque su vergüenza lo hace esconderse de Él. Deja de orar, deja de ser honesto en su propia adoración, en su propia conexión con las personas. Aparece el domingo, pero ni siquiera está aquí. Todo es porque está siguiendo los movimientos mecánicamente, porque hay una vergüenza profunda dentro de usted. No pensaba que el momento en que iba a tener una falla le iba a costar su relación con Dios. Pero aquí estás. Te cuesta la alegría y la seguridad de tu salvación.
Tanta gente que conozco que ha cedido al pecado sexual siente un miedo enorme por su relación con Dios eternamente. Y con razón. Dicen, hombre, no sé si Dios me va a perdonar, no sé si voy a llegar al cielo. Y es como sí, porque estás viviendo de la manera en que estás viviendo. Nos apaga, te cuesta todo, más de lo que imaginas. Pierdes el respeto por ti mismo. Estas cosas hacen que la gente te odie. Tu cónyuge, tus hijos, te cuesta tu relación con tus hijos. Como mencioné, te cuesta más de lo que pensabas que costaría. Y hay un ciclo. Y es la parte más aterradora de todo esto, porque cuando estás aquí nunca piensas en aquí. Cuando estás arriba nunca piensas en aquí. Piensas, ya sabes, solo voy a... Esa cosa apareció en Instagram, solo voy a hacer clic. Solo voy a bajar la guardia. Ni siquiera debería estar en Instagram, pero ¿por qué estoy en Instagram? De todas formas voy a hacer clic. Bajas la guardia, cruzas la línea y de repente estás en un extraño lo que sea sexual. Y luego eventualmente sucede una y otra vez y otra vez y otra vez y entonces sientes que puedo siquiera estar cerca de Dios todavía. Un clic se convierte en un hábito que eventualmente transforma tu vida. O comienza con un mensaje de texto. Oye, hace mucho tiempo que no te veo. Luego se convierte en un café. ¿Por qué hiciste eso? Luego se convierte en un escarceo. Luego se convierte en una aventura. El ciclo siempre promete placer y siempre entrega destrucción completa y absoluta. Y mira, esto es lo que me impacta. Salomón sabía todo esto. Antes de que el reino se dividiera en dos, antes de que Salomón estuviera lidiando con las consecuencias de su pecado, él siendo un hombre anciano, estaba escribiendo el libro de Proverbios, escribiendo consejos que apuesto a que hubiera deseado haberse dado a sí mismo para escuchar. Aquí hay algunas cosas que dice. Los labios de la mujer o del hombre prohibido destilan miel, vaya, se ven tan apetecibles, pero al final ella es amarga como el ajenjo. No sé qué es el ajenjo, pero puedes imaginarlo, agudo como cualquier espada de doble filo. Pensé que era dulce, pensé que todo esto era tan dulce, pero ha destrozado mi vida. Mira lo que dijo. Esto lo escribió Salomón. Mantén tu camino lejos de ella o de él. No te acerques a la puerta de su casa, no sea que pierdas tu honor ante los demás y tu dignidad ante quien es cruel. Dice que si te acercas a ella, si te acercas a él, ¿sabes qué? Pierdes lo que más te importa. Mira este pasaje de las Escrituras. El que comete adulterio, esto lo dice la persona que nos habla con 1000 esposas, le falta sentido. El que lo hace se destruye a sí mismo. Quiero que notes que el pasaje no dice nada sobre tu relación con Dios. Sí destruye tu relación con Dios, pero en realidad está apelando a ti mismo. Si has destruido a ti mismo, una vez más, habla con alguien que haya salido de ese mundo y van a describir un mundo en el que se han perdido a sí mismos y desearían hacer cualquier cosa por regresar al día justo antes de que sucediera. Escucha esto. Con palabras muy seductoras, él persuade, lo que sea, persuaden al otro. Él la sigue. Como un buey que va al matadero, no sabe que le va a costar la vida. El hombre más sabio que jamás vivió se llama a sí mismo un buey, caminando mudo y ciego hacia el matadero. Hacia el matadero lo sabía. No lo entiende de antemano, pero vaya, las palabras seductoras simplemente te están jalando hacia el lugar donde morirás. En cada giro, en cada trampa, en cada callejón sin salida. Lo escribió todo. Él conoce cada pequeño detalle del viaje de la vida a la muerte. Y todo ocurre a través de este extraño pecado sexual. Así que aquí está la pregunta que hice antes y que creo que vale la pena que volvamos a considerar. Si el conocimiento no es suficiente para salvarnos de nosotros mismos, entonces necesitamos descubrir qué es lo que sí puede hacerlo. Si no puedes salir de este problema solo con conocimiento, ¿qué puedes hacer?
porque ahora mismo estamos un poco sin esperanza. Tengo una recomendación para ustedes. Es una sola recomendación. Las Escrituras son muy claras en este concepto sobre la necesidad de huir de la impureza sexual, de ser personas sabias en esta área, de tener madurez al considerar estas cosas. Pero ¿saben qué necesitamos para protegernos de lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos? Necesitamos barreras de protección. Déjenme decirles qué es una barrera de protección. Es esta cosa que ven aquí. Es esta pieza de metal en forma de barra. ¿Saben para qué sirve? Es para protegerte de caer por un precipicio. Para eso existe. Las barreras de seguridad están ahí para protegerte de caer por un precipicio. En la autopista, las barreras de seguridad no se colocan al borde del precipicio. Se colocan antes del borde del precipicio, en un espacio donde técnicamente podrías conducir sin problema, en un espacio donde dirías, técnicamente podría conducir por ahí. Se colocan ahí porque si llegas a golpearlas, te estarías protegiendo de caer por un precipicio. O aquí en el sur de Florida, de caer en un canal. Cuando vas manejando por Griffin Road y hay canales a tu derecha si vas hacia el oeste, o a tu izquierda si vas hacia el este, nadie va pensando para sus adentros. ¿Sabes qué? Odio esas barreras de seguridad. Son tan restrictivas. ¿Por qué tienen que estar ahí? ¿No creen que soy un buen conductor? Nadie piensa eso jamás. ¿Sabes qué piensan? Gracias a Dios que está la barrera, porque cuando la necesito, estoy agradecido de no estar en el canal. El objetivo de la barrera de seguridad no es acercarte tanto a ella para decir, aquí estoy a salvo. Soy un buen conductor. Soy un conductor que maneja muy bien al borde del bordillo. Las barandillas están ahí para protegerte por si acaso. La pregunta no es, ¿qué tan cerca puedes llegar al borde? La pregunta es, ¿serás lo suficientemente inteligente? ¿Serás lo suficientemente inteligente para darte cuenta de que si me acerco incluso a la barandilla no estoy en un buen lugar? Mira, te voy a decir esto. Voy a darte algunas barandillas en un momento, pero quiero que sepas, la única razón por la que te digo esto es porque sabes que es peor que establecer barandillas restrictivas. Desear haber establecido barandillas restrictivas. ¿Sabes qué es peor que establecerte una barandilla? Es desear que deberías que lo hubieras hecho cuando tu esposa te odia. O desear que lo hubieras hecho cuando la persona con quien sales ya no quiere salir contigo porque se da cuenta de que no puedes controlarte. Eso es peor. Así que quiero animarte a que consideres seriamente, y estas son opiniones. Voy a compartir con ustedes mis opiniones. Estas son opiniones sobre barreras de protección que pueden establecer. Tengo 6 barreras prácticas que pueden establecer para su futuro, para proteger su futuro. Y solo quiero, antes de compartirlas, darles una advertencia. Rápidamente, si ustedes son seguidores de Jesús, es decir, si no son cristianos, algunas de las cosas que voy a compartir van a sonar extremas. Van a pensar, vaya, eso está loco. Eso va completamente en contra de la cultura. Y quiero que sepan, primero que todo, que son completamente bienvenidos aquí. Me alegra que estén escuchando. Pero estas barreras de protección son específicamente para aquellos que han decidido que quieren hacer de Jesús el Señor de sus vidas. Esto no es un juicio. Si piensan, vaya, estoy desobedeciendo todas esas cosas, no hay juicio sobre ustedes si no son cristianos. Si son cristianos, deben considerar estas cosas muy cuidadosamente. Segunda advertencia, no estoy mostrando estas cosas en pantalla para que las usen para atacar a alguien más. Como decir, no cumpliste el número 3, directo a la cárcel. Esto es para ustedes, para que ustedes construyan una convicción personal. Amén. Bien, ¿están listos? No les van a gustar algunos de ellos, pero no me importa. Vamos. Número 1, no estén con alguien. Me refiero a salir con alguien que piense que está bien desobedecer a Dios. Me dan un amén en eso. Amén. Y específicamente desobedecer en el área del pecado sexual. Esa es toda la historia de Salomón. Las personas más cercanas a ti moldean la dirección de tu corazón. Si no comparten un compromiso hacia Dios y en cambio comparten un compromiso hacia el placer, tu corazón se desviará. Si estás con un novio o una novia que piensa que está bien desobedecer a Dios contigo, ¿qué te hace pensar que no desobedecerá a Dios cuando estés casado con ellos? Bien, ese es el número 1. Número 2, nunca tengas una conversación secreta. Aquí está la idea sobre las conversaciones secretas. Si no estarías bien con que yo pusiera la conversación de texto que estás teniendo en la pantalla el domingo por la mañana, no deberías tenerla. Si no estarías bien con que yo viera la conversación que tuviste con tu novio o novia, o la que tuviste con tu compañero de trabajo, o la que tuviste con esa hermana de la iglesia, o la que tuviste con ese hermano que conocías antes, o la que tuviste con tu antiguo compañero de clase. Si no estarías bien con que yo tomara ese mensaje de texto y lo
pusiera en la pantalla. No deberías tenerla. Si te avergüenza y alguien se acerca y quiere agarrar tu teléfono, no dejes que lo haga. Ya cruzaste la línea. Piensa para ti mismo. Quiero que cada conversación que tenga pueda ser una conversación pública. Si no puede ser una conversación pública, no debería tenerla. La mayoría de las aventuras comienzan con un mensaje de texto. La mayoría de las cosas turbias que suceden en la iglesia ocurren porque la gente empieza a escribirse mensajes. Se escriben más tarde y creen que es privado, y se vuelve privado y se convierte en un amorío. Solo les digo, no lo hagan. Solo una palabra de sabiduría para los hombres y mujeres casados. Por ahí yo tengo un procedimiento, no lo hago absolutamente cada vez, pero me esfuerzo al máximo en solo enviarle mensajes de texto a mujeres con hombres, enviarle mensajes de texto a mujeres con mi esposa en el chat. Como si voy a estar en un hilo de mensajes de texto con una chica y va a ser algo que vamos a desarrollar, quiero asegurarme de que mi esposa esté ahí. Simplemente no quiero que haya nada raro. Si necesito reunirme con alguien a solas, voy a poner a mi esposa en el altavoz. Oye, estoy aquí sentado con ella. Nos estamos asegurando de que no haya nada privado que pueda suceder. Simplemente no quiero que me acusen de nada. No quiero involucrarme con eso. No quiero tener nada que ver con ello. El número 3, este es uno que realmente no les va a gustar. No estés a solas con alguien del sexo opuesto que no sea tu cónyuge. Salvedad. Si tiene que suceder, no lo conviertas en un hábito. Es decir, sí, estás llevando a tu novia al hospital. Ok, sí, llévala. No puedo. Como, no seas tonto. Pero el punto es este. Si no estás solo, es decir, si estás solo, entonces las cosas pueden pasar. Si no estás solo, las cosas no pasan. Así que es muy buena idea no quedarse a solas con alguien del sexo opuesto. Simplemente no lo hagas si no es tu cónyuge. Y en particular, solo quiero hacer una pequeña anotación aquí. No tienes que obedecerme, solo lo estoy diciendo. Estoy muy preocupado por lo que puede pasar a solas en el carro. Muchas personas a las que he aconsejado, el pecado comenzó en el carro. La gente dice, bueno, ¿y si vamos en una cita y estamos manejando y vamos a encontrarnos con otra pareja? Es como, sí, pero podrían manejar por separado. Bueno, son 15 minutos extra manejando solo. Es como, bueno, ¿preferirías pasar 15 minutos extra manejando o caer en algo que podría arruinar tu vida? Solo digo, no estés solo. Todos dijeron amén en los dos primeros. A nadie le gustó este. El tercero, el cuarto, número 4. No juegues a la casita con alguien con quien no estás casado. Sé que esto va en contra de la cultura, pero no construyas una dinámica de matrimonio sin la promesa del matrimonio. Lo que estás practicando es este compromiso condicional, como si pudieras estar comprometido o no comprometido, pero esperando una confianza incondicional. Y simplemente no funciona. Los estudios han demostrado, lean los estudios seculares sobre esto, las personas que conviven primero muchas veces terminan divorciándose. Solo les digo, lean la literatura, es muy claro. De manera similar, tu novia, novio o la persona con quien estás construyendo una relación no tiene que ser una persona casada. No tienes que enviarles un mensaje de texto cada vez que te despiertas. Acabo de despertar, fui al gimnasio, acabo de hacer un baile, sabes, voy a salir con un amigo. Ellos no son tu cónyuge, no son tu cónyuge. Así que simplemente, si los tratas como un cónyuge, lo que vas a empezar a hacer es actuar como cónyuges. Y eso lleva a cosas realmente terribles y solo están saliendo. Estas son barreras de protección, son opiniones, pero les recomiendo que al menos las consideren. Considérenlas cuidadosamente, por favor. Número 5. Confiesa el pecado sexual cuando todavía es una tentación. No esperes hasta haber caído. Confiésalo a nivel de tentación. Encuentra a alguien a quien puedas decírselo en voz alta. El secreto es lo que le da poder. Si dices de inmediato, hoy hay una mujer en mi trabajo con quien siento como una conexión. Si lo confiesas ahí, Dios puede entrar, el Espíritu Santo puede entrar y realmente ayudar. Pero si lo mantienes en secreto, crece y crece y crece hasta convertirse en algo mortal. Confiesa a nivel de tentación. Es simplemente una buena idea. El último de todos, elimina el acceso. Algunos de ustedes necesitan eliminar la aplicación ahora mismo. Usan la misma aplicación cada vez para caer en el mismo pecado. Elimínala. Necesitas dejar de seguir esas cuentas. Necesitas bloquear ese número de teléfono. Algunos de ustedes en este momento están en una relación sentimental que es completamente poco saludable. Les aconsejo que simplemente manden un mensaje que diga no más, lo siento, tenemos que terminar, se acabó, y luego simplemente terminen, aléjense. Lo necesitan para el bien de su propia alma. Es como, bueno, eso es cruel. Es como, bueno, ¿quieres ir al cielo? Mira, bloquea el acceso, elimina el acceso.
Estas son barreras de protección. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando, yo no necesito esto. Soy un conductor experto. Nunca me salgo del camino. Nunca he caído en estas cosas. Y quiero decirles por qué creo que esto es sabiduría. Tienes barreras de protección, no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente sabio como para saber que podría hacerlo. Lo voy a repetir. Tienes barreras de protección, no porque seas débil. Puede que estés creciendo espiritualmente de manera increíble en este momento increíble. Y podrías manejar solo en un auto sin problema y tener conversaciones privadas sin problema. Pero tienes barreras de protección, no porque seas débil, sino porque eres lo suficientemente sabio como para saber que podrías ser débil. Estás pensando, no quiero hacer esto, lo que sea que vaya a ser nuestra relación extraña. Mira, simplemente acepta lo extraño. Es mejor tener algo de rareza que permitir que todo tu cuerpo sea destruido por causa de tus propios deseos. Ahora déjame hablarle a las personas que ya han sobrepasado estas barreras de protección. También tengo algo para ustedes. Si estás sentado aquí en este momento cargando algo que no le has contado a nadie, o algo que comenzó pequeño y se volvió muy pesado, y ahora estás viviendo las consecuencias de eso, simplemente quiero animarte a que, no importa hasta dónde hayas llegado, no has llegado tan lejos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Porque el mismo Dios que vio a Salomón desviarse, que vio al hombre más sabio de la tierra perder su camino un compromiso a la vez, no desechó completamente la historia de Salomón. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Cuando te sientas a leer el relato de Mateo sobre la genealogía de Jesús, es decir, el linaje del Mesías, hay un nombre incluido que es muy extraño. Quiero mostrarte el nombre que está incluido. Dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. ¿Saben ustedes quién es Urías? Urías es la persona que David mató para casarse con Betsabé, y esto en la genealogía de Jesús es un reconocimiento del pecado de David, su pecado con Betsabé. Y Dios coloca ese pecado justo ahí en el árbol genealógico del Salvador que habría de nacer, y hace pasar el linaje del Salvador del mundo directamente a través de esa línea quebrantada. Así que quiero animarte a que si eres arrepentido, Dios puede redimir cualquiera de tus historias, hermano. Puede tomar tu vida completamente destrozada, llena de vergüenza y culpa, y moldearla para hacer algo extraordinariamente hermoso. En 1 Corintios 6, en la lista de pecados está la inmoralidad sexual, los codiciosos, los estafadores. Y él dice, esto es lo que ustedes eran antes, lo que significa que todos nosotros tenemos cosas que éramos antes y que Dios redime para luego lanzarnos hacia adelante a mejorar el mundo y a ser parte de su reino. Y así quiero animarte hoy que si has pasado por eso, no quiero que sientas vergüenza, quiero animarte a que te levantes de eso, a que te arrepientas, que Dios puede transformar tu historia en algo hermoso. Ahora hay otra categoría de personas aquí que están luchando con algunas de estas cosas y todavía es un secreto. Y hoy quiero animarte a que hoy tu historia puede cambiar. Esto es lo que te voy a pedir que hagas. No te preocupes, no te voy a pedir que levantes la mano. No te voy a pedir que pases al frente. Creo que te voy a pedir que hagas algo que puede ser un poco más difícil. Si estás luchando con algo sexualmente, podrías estar luchando con cualquier cosa, pero sabes de lo que estoy hablando. Quiero que en un momento, cuando oremos por la comunión, saques tu teléfono y simplemente le envíes un mensaje de texto a alguien que esté en la congregación, a alguien que sea un mentor, un amigo, alguien que pueda guiarte a través de esto, y simplemente digas, oye, necesitamos hablar. Es solo que quiero que comiences el proceso de ser abierto. Rompe el silencio, porque lo que estás aferrando te está matando. Te está matando, el secretismo te está matando. Y hoy puede ser un día completamente nuevo. Simplemente empieza a hablar de ello, ábrete al respecto. Y creo que Dios es suficientemente fiel para encontrarte donde estás y retejer tu historia y convertir tu historia en algo extraordinario. Si tan solo saldrás a la luz y encontrarás el arrepentimiento.